Buenas noches a todas y a todos. Sean bienvenidos al inicio del módulo 4. Ya como pasa el tiempo, ya este es su último módulo, el módulo 4. Antes de presentar a la tutora que los va a acompañar en el módulo, solo me gustaría dar unas indicaciones de cara al finalizar el módulo. Recuerden que para este módulo no se va a efectuar cuestionario como lo hemos hecho en los módulos anteriores. La evaluación general del curso, que corresponde al 55%, va a depender de la elaboración de la tarea que fue colocada dentro del módulo 3. Entonces, en el módulo 4, únicamente la licenciada, la doctora, ha alojado el espacio para que usted suba la tarea. Si usted quiere leer las indicaciones o la referencia de la tarea, tendrá que ingresar al módulo 3, ya que en el módulo 4 solo está habilitado el espacio para subir la tarea y tiene hasta el martes 27 de octubre a las 11:30 para subir esa tarea y dar por finalizado el curso. Posteriormente se calcularán los promedios y se les entregarán los resultados finales. Entonces, sin más preámbulo, pues para mí es un gusto presentar a la doctora Hazel Bolaño Vázquez. Ella es abogada y notaria e igual que en los módulos anteriores les he comentado, pues no me cabe la menor duda que van a cerrar con una experta que los acompañará en este proceso académico. Para mí es un honor presentarla. Buenas noches, doctora. Adelante, gracias. Hola, buenas noches, muchas gracias. Para mí también es un gusto estar esta noche aquí con ustedes compartiendo este interesante tema. Bueno, pues me imagino que ya quedo yo aquí ya instalada. Buenas noches a todos y todas. Espero que estén disfrutando mucho este curso. En esta noche pues voy a tener la oportunidad de discutir con ustedes sobre un interesante tema como es el secreto profesional visto desde una perspectiva de derechos humanos y del derecho penal. Espero que hayan tenido oportunidad de leer el caso de Manuela, que estaba colgado y disponible en su campus virtual y del cual vamos a discutir esta noche. Voy a proceder a presentarles la presentación. Y ustedes también la tienen disponibles en su campus virtual para que la puedan revisar y para que podamos iniciar la discusión. Así de que espero sus aportes. El objetivo de esta actividad es pues también que podamos discutir y debatir sobre un tema tan polémico que sucede en nuestro país, sobre todo relativo al secreto profesional en el ámbito de la comisión de delitos relacionados con derechos sexuales y reproductivos, que me imagino como habrán tenido oportunidad de leer en el caso, pues pueden apreciar que hay mucho debate al respecto. Entonces vamos en esta noche, en estos 50 minutos, a discutir sobre el caso ventilado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre Manuel y familia y que actualmente se encuentra siendo conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recientemente, pues en julio de este año, pues ya pasaron el caso para que pase a ser analizado ya por la Corte Interamericana. Debido a, pues, a que la comisión consideró que El Salvador no ha solventado las observaciones que se les hicieron y que ustedes tuvieron oportunidad de leer y que también vamos a comentar en este foro. Entonces, digamos que este es un caso que se encuentra todavía actualmente siendo ventilado. Bien, brevemente voy a leer como el resumen del caso para que luego comencemos la discusión desde la perspectiva tanto de derechos humanos como de derecho penal que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y para que reflexionemos sobre cuál es el énfasis o la incidencia que tiene el secreto profesional a la hora que los profesionales de la salud se desempeñan, sobre todo en casos tan controvertidos como las emergencias obstétricas o los abortos. Bien, brevemente les leo el caso para que luego continuemos con la discusión. En el resumen de los hechos tenemos que la presunta víctima era una joven analfabeta del municipio de Cacaopera, un área rural muy empobrecida de El Salvador, y que en 2007 comenzó a desarrollar síntomas dolorosos de cáncer linfático. Refirió que entre agosto de 2006 hasta 2008 acudió a la unidad de salud de Cacaopera en el departamento de Morazán para ser atendida, pues había desarrollado tumores en cuello,
dolor generalizado, cansancio, sudor y otros síntomas alarmantes. Sin embargo, no fue tratada adecuadamente y la médica que la atendió no le realizó ningún examen ni tomó medidas para prevenir el riesgo de muerte que le generaba la enfermedad. Indicó que al mismo tiempo que su situación de salud empeoraba, la presunta víctima quedó embarazada sin saberlo. Refirió que el 26 de febrero de 2008, cuando tenía alrededor de 18 semanas de embarazo, sufrió una fuerte caída. Informó que al día siguiente pensó que se encontraba sufriendo una fuerte indigestión estomacal que generó que expulsara unas masas de sangre, entre las que se encontraba el feto, y las cuales su madre enterró en la letrina donde había evacuado. Expresó que ese mismo día, producto de aquella emergencia, acudió al Hospital San Francisco Gotera y en dicho hospital, la médica que la atendió, violando su obligación de secreto profesional, la acusó de procurarse un aborto voluntario, por lo que la denunció ante las autoridades del hospital, quienes emitieron un informe a la fiscalía denunciándole ese mismo día. Afirmó que la policía llegó al centro médico el 28 de febrero de 2008 y luego de hostigarla duramente y acusarla de asesinar a su hijo, la esposaron a la camilla donde aún estaba recibiendo atención médica de emergencia. El Estado negó el contexto referido por la parte peticionaria, refirió que la investigación penal en contra de la presunta víctima tuvo su origen en un informe remitido por el Hospital San Francisco Gotera, en el cual se daba conocimiento del ingreso de la presunta víctima con apariencia de haber abortado. Según información disponible, la médica que atendió a la presunta víctima presentó denuncia en su contra ante la Unidad de Recepción de Denuncias de la Fiscalía Subregional de Morazán el 27 de febrero de 2008, lo cual dio inicio al proceso penal. En su denuncia, la médica formuló las siguientes consideraciones. A efecto de dar cumplimiento al artículo 312 del Código Penal, por este medio hago de su conocimiento que el día 27 a las 5 horas y 25 minutos se le brindó atención médica en este centro hospitalario a Manuela, del sexo femenino, de 25 años de edad, quien presenta los siguientes hallazgos. Parto inmaduro, más retención de placenta. No tiene producto. Al parecer, producto del cometimiento de un delito. Lo anterior para que se tomen las medidas de ley pertinentes. Bien, pues luego de leer brevemente los hechos que fueron controvertidos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ahora me gustaría abrir el debate con ustedes sobre qué consideran de los aspectos que analizó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y entonces la primera pregunta que yo les pedía que reflexionáramos en esta noche era respecto a identificar los elementos políticos, sociales y culturales que han podido influenciar el caso en análisis. Entonces también en el campus virtual, ustedes pueden ver abajo del foro, les he situado un vínculo que dice pizarra interactiva, porque ahí quisiera que ustedes, a medida que vayan dando sus aportes o sus opiniones, vayan colocando un pequeño resumen de estos aportes. Quizá voy a compartir la pizarra para que la podamos también identificar. Bien, entonces aquí ustedes pueden tener en su campus virtual, tienen este link que se llama pizarra interactiva y este link les tiene que abrir este vínculo en esta pizarra. En esta pizarra todas y todos tienen autorizado para escribir, pueden añadir, por ejemplo, texto, si añaden aquí pueden añadir, por ejemplo, de lo que empecemos a discutir, por ejemplo, cuáles son los elementos políticos, sociales o culturales. Ustedes pueden aquí poner un ejemplo de un elemento político. Pueden añadir también imágenes y buscan alguna imagen en internet que ustedes consideran que resume esta situación de contexto político, social o cultural. Ustedes pueden buscar la imagen en Google e insertarla también en nuestra pizarra. Pueden también añadir algún dibujo o alguna letra si ustedes consideran que hay algo que represente los elementos o políticos, sociales o culturales que puedan estar jugando o teniendo incidencia en este caso que estamos analizando, que como ya les decía son bastante controvertidos y de hecho hay varios casos que se están ventilando tanto en los juzgados nacionales y que también, pues, como ustedes pueden ver, se conocen también en el ámbito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy bien, entonces aquí
empiezo a ver que ya comienzan a dar sus aportes y me gustaría también escucharles. ¿Qué opinan al respecto de cuáles son los elementos políticos, sociales y culturales que han podido influir en la resolución de este caso, en el caso de Manuela? Comencemos hablando de la resolución que tomó el Estado salvadoreño, porque si ustedes tuvieron la oportunidad de leer el caso, el Estado salvadoreño condenó a Manuela por el delito de homicidio agravado, porque consideró después de analizar las pruebas, que el feto ya había llegado a término, incluso pues, después de hacer las autopsias al feto, se determinó que había logrado respirar y que había vivido por lo menos 15 minutos. Entonces, por esta razón, se condenó a Manuela por el delito de homicidio agravado y posteriormente ella falleció estando cumpliendo ya su pena de prisión. Entonces, ¿cuáles consideran que son esos elementos políticos, sociales o culturales que pudieron influenciar la resolución en este caso? Y nos vamos a centrar sobre todo en el secreto profesional o en la obligación que tuvo la médica en este caso de denunciar a Manuel. Bien, pues me gustaría escucharles. Si gustan pueden levantar la mano y yo les voy dando la palabra. Ay, no sean tímidos o tímidas. Buenas noches, licenciada. Yo sí tengo ahí indicada, levantada la mano, no sé si... Sí, ya la vi, mucho gusto. Sí, Andy. Mucho gusto, buenas noches. Buenas noches. Pues entre los elementos que yo encuentro bastante destacables sería pues la persecución penal a mujeres que sufren emergencias obstétricas, ¿verdad? El cual deriva de la prohibición absoluta del aborto. Entre las cuestiones tal vez sociales y culturales podríamos ver el nivel de educación, ¿verdad? Que esta es una de las situaciones que destacan bastante, en cual sobre todo en niveles de educación sexual y reproductiva, ¿verdad? Para la mujer. También pues la crítica social que quizás fue una de las cuestiones que, como bien dice la resolución, si bien es cierto, la crítica social no es una justificante para que ella hubiera tomado una medida de este tipo, pero siquiera si o no, pues en el entorno quizás fue una presión que ella en un momento dado podría haberla tenido. Pero lo que me llama mucho la atención, licenciada, es en relación a que dicen que el feto tenía 18 semanas y posteriormente se dice que era un embarazo a término. Si estamos hablando que prácticamente un embarazo a término sería aproximadamente alrededor de 38 semanas. Entonces, esa es una incongruencia que yo encuentro en esta resolución, porque si estamos hablando, o sea, no sé si es que a las 18 semanas tuvo una caída y que ella considera que en algún momento le pudo perjudicar eso, pero dice al día siguiente fue cuando fue a una emergencia, ¿verdad? Al hospital. Entonces encuentra esa incongruencia porque hubiera sido difícil determinar todo lo que mencionan en la autopsia del recién nacido, ¿verdad? Sí, creo que cuando se refieren al término de las 18 semanas es a la creencia que tenía la víctima del tiempo de embarazo que llevaba. Pues recordemos que también en el caso se menciona que ella tenía como un nivel cultural bajo y entonces digamos que por su nivel cultural quizás ella no tenía la capacidad de dimensionar que estaba en ese estado ya para tener, digamos, un desarrollo de término. Entonces, esto es cuando ella menciona que ella consideraba que estaba aproximadamente de 18 semanas, aunque también ella manifestó en algún momento que desconocía que estaba embarazada. Entonces, son parte de las discusiones que se tienen en el caso, si ustedes se fijan, en el que decían que ella también había presentado incongruencias en su declaración. Sin embargo, la comisión en lo que se enfoca quizás no se pronuncia en tanto a si considerar si Manuela no había cometido un delito, sino en cómo se vulneraron el principio al debido proceso. Es decir, que quizás se había cometido un delito, pero no se le hicieron las garantías, no se le dio su derecho de defensa. Y en el caso que nos interesa para este foro, eso respecto al secreto profesional. Es decir, al derecho que tienen los médicos y las médicas
de no verse forzados u obligados a presentar denuncias en estos casos, porque pueden luego causar algún tipo de presión a la hora de querer atender a una mujer, por ejemplo, que ha sufrido una emergencia obstétrica. Pero tal como lo menciona el artículo 312 del Código Penal, pues en este caso para ellos es imperativo prácticamente tener que realizar la denuncia. La cuestión es que entra en contradicción también con lo del secreto profesional. Esa es la situación que verifico ahí, que según la resolución se hacen las recomendaciones de hacer las reformas pertinentes para que no entre en contradicción en ese sentido, ¿verdad? El secreto profesional y no cohibir quizás también a las mujeres, porque es posible que quizás muchas tengan emergencias obstétricas de diferentes tipos y teniendo conocimiento que puede darse este tipo de situaciones, prefieren quizás incluso optar por otros tipos de, no sé, de alternativas de salud para poder quizás no tener que verse envueltas en ser denunciadas. Podría ser uno de los casos que podría darse. Muchas gracias, Ani, muy interesante su aporte. ¿Alguien más había levantado la mano? No sé si era Jessica. Alexis, hola Alexis, qué gusto. Hay que abrir el micrófono, Alexis. Gracias. En cuanto a los elementos políticos, bueno, los elementos políticos, los principales, pues son los actores en el sentido del sistema. Y confluyen varios, el sistema sanitario y el sistema judicial. Entonces, lo que podemos ver es que los actores tienen un raciocinio no tan legal, sino que más basado como en lo religioso o en las cuestiones culturales de que se trata de algo que es muy malo o a saber qué rito satánico estaba haciendo y esta gente que vive tan lejos a saber en qué cuestiones está. Entonces, lo que se puede ver es que desde el inicio, al tratarse de una persona que es analfabeta, lo primero que tiene que hacer la médica es explicarle con palabras sencillas la situación en la que se encuentra. Entonces, si es el principal actor, el actor sanitario, luego que nos vamos al a los actores del sistema penal, pues la deficiencia va desde el defensor, el fiscal y hasta los propios jueces, pues, que están más guiados tal vez, que tienen tantos casos que dicen, y respiraba o no respiraba, y cuántos meses tenía, pues sí, efecto, ¿verdad? Y la señora invisibilizada, o sea, era una persona, no era ni persona, pues, la condenaron desde el momento del informe de la médico que en realidad, lejos de prestarle atención, lo que hizo fue condenarla de entrada. Bueno, perdón que aquí va pasando el pan ahorita, pero bueno. No hay problema. Entonces, lo que vemos es que los actores del sistema en la cuestión política, pues muy mal, ¿verdad? Una política pública sanitaria que tal vez en aquel momento nadie sabía que era una política pública, y menos saber cómo iban a interrelacionarse entre ambos sistemas, que aún ahora, cómo se interrelacionan entre ambos sistemas, pues sabemos que es muy pobre. Las interrelaciones entre sistemas de salud y sistemas de justicia son bastante pobres. Luego, en las cuestiones sociales y culturales, pues creo yo que en el resumen ya está todo, ¿verdad? Una persona analfabeta, y la cuestión cultural más grave es que todos se olvidaron que había una paciente que estaba sufriendo y se fueron más por un feto que, lo voy a decir así aunque se escuche feo, pero ya no tenía vida, pues. Pero se olvidaron de la otra persona, o sea, sopesaron más en el feto y se olvidaron también de la parte en que se trataba de una mujer que estaba en el ejercicio progresivo de sus derechos, a pesar que tiene 25 años, pero que por su condición cultural y social se le tenía que explicar, porque aún en este momento yo estoy seguro que le explicamos a una persona con otra profesión y eso de hablar de ejercicio progresivo de los derechos, pues va a decir, ¿y eso qué es? Si yo ya tengo 30 años, ya tengo 25 años y a mí de qué me está hablando. Entonces ya no digamos más a una persona
que sabe, porque el expediente médico lo ha de decir, o al momento de firme aquí, pues le ha de haber dicho yo no puedo leer ni escribir. Entonces, y se ha de haber pasado en todo el proceso y ha de constar en todo el proceso que ella no podía leer ni escribir. Entonces, yo lo que veo es eso, los actores de los sistemas sanitarios pues totalmente perdidos, más en una cuestión religiosa, sin fijarse en que también ella era una paciente y una persona que tenía derechos. Si tenía un tratamiento, pues hay un montón de formas de atender a una persona, no únicamente acercarla a San Salvador para que le den un tratamiento, sino que directamente pudo haber sido internada en un hospital para darle tratamiento. Pero ese es, bueno, hasta ahí mi intervención en esta parte. Muchas gracias. Aquí estoy haciendo otro resumen. Excelente. Bien, pues sí, como ustedes muy bien lo han podido resumir, es parte de los argumentos que dio la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que ustedes muy bien han resumido. Gracias, Ani y Alexi, porque ciertamente parte de la preocupación que manifestó la Comisión en este caso de Manuela es la persecución de las emergencias obstétricas, es decir, dar y que va en contra de la presunción de inocencia, dar por sentado que una mujer que llega con una emergencia obstétrica se ha querido provocar voluntariamente el aborto, que fue como lo que sucedió en el caso Manuela, que no tuvo ella la oportunidad de controvertir esas acusaciones, sino que desde el principio, desde el análisis del expediente, de los hechos, desde las primeras diligencias de investigación, se dio por sentado que ella había actuado de manera dolosa. Y bueno, que estaba muy mezclado, como bien lo ha dicho Alexi, con estas concepciones religiosas, culturales, sociales, y también lo enfatiza mucho la comisión en cuanto a que se advierte una discriminación por el hecho de ser mujer o estereotipos de lo que se esperan de las mujeres. Bien, pues avanzando a la segunda pregunta que tenemos para nuestro foro y centrándonos en el tema que nos interesa con respecto al secreto profesional médico, ¿cuáles son los criterios que ustedes encontraron por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que la Comisión menciona en el análisis del caso respecto al secreto profesional médico y sus implicancias en el derecho a la vida privada y a la salud sexual y reproductiva? ¿Alguien? De lo que recuerden, o sea, tampoco hay que ser tan específico, ¿verdad? Sino que, o cuáles consideran ustedes, no sé si tuvieron la oportunidad de leer el caso, veo que la mayoría creo que sí lo pudieron leer. Si no, les puedo yo empezar a dar algunas pautas y discutimos sobre esas pautas que establece la Comisión Interamericana. ¿Sí, Alexi? Bueno, ahí los criterios que habla es primero lo que enfatiza es que existe una falta de, bueno, el principio de legalidad en el sentido de que no existe específicamente una regulación para decir que debió hacer eh, la notificación al hospital. Y lo que me parece más raro es que el mismo hospital en sus autoridades superiores haya tomado una decisión de tal rango, ¿verdad? Imagínense que tiene todo un monstruo del Ministerio de Salud y no creo que no haya un asesor legal en todo el ministerio previo a que hicieran semejante cosa. Entonces, lo principal es el principio de legalidad, porque se toma una decisión por parte de la médica que es confirmada por el equipo del hospital y se manda a hacer una detención a través de la policía. Y la otra cuestión es que, bueno, que medio recuerdo, es que eh, no hay se discriminó en el sentido que no hubo una atención médica, o sea, no hay un diagnóstico, un seguimiento y esa es parte del secreto médico, no haber generado la atención a la paciente, sino que dijo, bueno, esta señora ha de haber abortado
no la voy a atender, así que la vengan a detener. Y la señora desgarrada, como dice el informe, ¿verdad? Calcificada ya, y lo otro ya con cáncer. Y entonces la atención fue para el feto, para la paciente ya era condenada. Entonces, eso es el principio de legalidad, creo yo que es lo principal en lo que se basa el criterio. Muchas gracias, Alexis. ¿Recuerdan ustedes por qué la comisión hace énfasis en considerar que esta vulneración al secreto profesional médico coincide o consiste en una violación al derecho a la vida privada? ¿O por qué creen que pudiera ser una manifestación de vulneración al derecho a la vida privada? Se menciona mucho que consta tanto en la denuncia como en parte del expediente clínico que hacen alusión a que al motivo de infidelidad, ¿verdad? Que también menciona la médico en la denuncia que presentó ante la fiscalía, ¿verdad? Entonces, eso se relaciona en todo el proceso, ¿verdad? Prácticamente. ¿Y qué impacto creen que tiene el hecho de haberse centrado en esto, por ejemplo, porque sí aparece varias veces documentado en el expediente se mencionaba que el producto, que el embarazo había sido producto de una infidelidad? ¿Cómo lo relacionarían con la vulneración al derecho a la vida privada? ¿O cómo podría cuestionarse el hecho de que haya incluido esto en el informe que se presentó a Fiscalía? Es que eso no es parte de la atención ni del caso, porque pudo haber sido un aborto concebido si lo vamos desde una relación entre unas personas que están casadas por la iglesia, vaya, para ponernos así. O sea, es parte de la vida privada de si fue una infidelidad o no fue una infidelidad. Y ese no es el punto tampoco, pues. No es si fue producto de un amor puro porque están casados ante Dios. No, es producto de una relación sexual. Y punto. Entonces, no es eso el punto en sí, si, de qué fue producto, si de una infidelidad o de una relación sexual bajo el mandato divino. No es ese el punto. Y lo otro es que no tiene nada que ver porque esa es mi vida privada, pues, si la señora fue infiel o no fue infiel. Aparte que no sabemos si también pudo haber sido violación. Entonces, no tiene nada que ver con el caso. Muy bien, gracias, Lexi. Luego también la Comisión, y siguiendo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, relaciona o hace esta vinculación de cómo consideran ustedes que esta vulneración al derecho a la vida privada pudiera en algún momento incidir en el derecho a salud de las personas. ¿Cómo hace esta relación la Comisión? ¿O cómo esto pudiera haberse afectado? ¿Cómo el sentir que peligra mi derecho a la vida privada puede incidir en mi derecho a la salud? Acá prácticamente el Tribunal Europeo, ¿verdad? Indica que constituye una interferencia a la vida privada la divulgación de información médica sobre el embarazo, estado de salud y tratamiento médico de una persona, lo que contraviene, dice el Convenio Europeo, cuando no se realiza conforme la ley, no tiene un fin legítimo o no es necesario en una sociedad democrática. Ajá. Y menciona el derecho que tiene de guardar la confidencialidad, ¿verdad? Sobre dicha información, que es lo que estaba pues comentando el compañero, ¿verdad? El colega. Claro. La Comisión también manifiesta su preocupación que, por ejemplo, si las personas sienten ese temor de acudir al sistema de salud porque se va a ventilar su vida privada, ¿verdad? O porque en algún momento se puedan ver cuestionadas, lo que puede estar causando estas prácticas es que se acerquen menos al sistema. Bueno, en este caso de las emergencias obstétricas, por ejemplo, pudiera causar que mujeres que tienen emergencias obstétricas en El Salvador prefieran no acudir
al sistema de salud por miedo a enfrentar estas acusaciones. Y fíjense que sucede un caso bastante parecido, no sé si han tenido oportunidad de reflexionarlo, pero es un tema que a mí me causa preocupación también en el país y sucede con los embarazos adolescentes. Porque las adolescentes embarazadas, cuando llegan al sistema de salud, es parte del protocolo que el personal de salud tenga que denunciar que hay una adolescente embarazada y empieza a indagar sobre el padre de 17 años. No se escucha por el momento, no sé si... No se escucha. Sí, creo que se le congeló la señal, la imagen. Vamos a esperar unos momentos. Ahorita. Sí. Buenas noches. Hola, sí. Hola. Sí, es que se le congeló la imagen, entonces no se escuchaba él. Ajá, sí, ya lo último que dijo no lograron escuchar los estudiantes. Sí. Pero hoy sí me escuchan bien. Sí. Ok, gracias. Bueno, estaba diciendo que es un tema bastante similar a lo que está sucediendo con las adolescentes embarazadas, que también tienen miedo de acudir al sistema de salud público porque tienen miedo de enfrentar la denuncia del padre o madre del niño o niña que están por dar a luz o que por el que van a tratamiento. Entonces yo también me he estado preguntando cómo resolver esta disyuntiva o deberíamos de replantearnos la legislación sobre todo, y lo dice la Comisión Interamericana y fue de las recomendaciones que le dio el Estado salvadoreño, de no forzar al personal médico a dar informes en estos casos, porque esto hace que las mujeres, en este caso las niñas, también las adolescentes, no busquen el sistema de salud por miedo a la denuncia del padre o madre del niño o niña. Entonces, al final, ¿qué deberíamos de priorizar? Es cierto que han sido víctimas de un delito, pero si por informar este delito estamos ocasionando que muchas adolescentes estén teniendo sus embarazos sin control, sin este derecho que tienen tanto ella como el niño o la niña que está por nacer a este control médico, son preguntas que también deberíamos de hacernos y que va muy aparejado con esta línea que establece también para el caso Manuela. Licenciada, y es que efectivamente es un caso muy común que se da en los centros hospitalarios, lo que usted está mencionando. Nada menos yo podría dar un caso, un ejemplo que fue de una menor de edad efectivamente embarazada. La cuestión es que llegó a un centro hospitalario pues, según lo que mencionaron, ¿verdad? Según consta en el expediente, ¿verdad? Tenía pues... historial de consumir pues drogas, ¿verdad? Entonces la cuestión en este caso era bastante complicado porque también estaba poniendo en peligro, ¿verdad? Pues el bebé, ¿verdad? Que pues, el feto, el que todavía no ha nacido, ahí no sé qué palabra exacta utilizar. Entonces, era una situación bien delicada porque en los centros hospitalarios públicos incluso existen como formularios, ¿verdad?, en los que tiene que darse el informe cuando son menores de edad, ¿verdad? Y en este caso, pues incluso tendría que darse pues informe por el hecho del no nacido, pues, ¿verdad?, que también peligraba. Entonces, no sé qué medidas podrían tomarse en estos casos, licenciada. Bien, pues lo que establece la Comisión de Derechos Humanos es que se tiene que salvaguardar el derecho y el deber, porque el secreto profesional tiene esas dos vías para el personal médico. Es un derecho, pero también es un deber. Entonces, el derecho que tiene el personal médico de atender a sus pacientes sin presión, sin temor a represalias, sin temor a que ellos van a incurrir en una conducta delictiva o en un tipo penal por atender
a una persona o por darle atención o por no denunciar a la persona que están atendiendo. Y también la comisión hace énfasis cuando hace el análisis de la legislación penal salvadoreña en decir de que el artículo 312 solo establece la responsabilidad del personal médico de informar cuando llega una persona lesionada y que pudo haber sido víctima de un delito. Pero el tipo penal, si ustedes leen el artículo 312, no establece otro tipo de obligaciones. Podrían cuestionarse y decir, bueno, pero en el primer inciso hace relación a funcionarios. Y sí, el personal médico, al menos del sistema público, puede entrar también en esta obligación de funcionarios. Lo que sí advierte la comisión, y se lo dijo en las conclusiones al Estado salvadoreño, le mandata al Estado salvadoreño a tomar medidas, y quizás le voy a leer de manera textual. Licenciada. Sí. Pero en ese caso, yo recuerdo también de que la Comisión Interamericana de Derechos le hace saber al Estado de que en realidad fue una detención ilegal porque en realidad no encontraron en fragancia a la persona. Perdón, no le escuché lo último. Sí, lo que le decía es que lo que destaca la Comisión Interamericana es que sí fue una detención ilegal a la que se dio, pues porque en realidad no encontraron en flagrancia a la persona al momento de que, porque tuvieron que investigar si al momento que la doctora hizo la denuncia, consideró que la fiscalía lo que tendría que haber hecho era indagar en realidad, recabar las evidencias necesarias o en sí reconstruir la escena donde había sucedido el hecho. Sí, ciertamente es de los retos que advierte la Comisión Interamericana y es como digamos que todavía seguimos como en ese vacío o en ese limbo, porque la Comisión ya lo advierte y dice que la legislación salvadoreña no es clara en cuanto a los límites o hasta dónde se puede el médico o la médica acudir libremente a atender a una persona sin esa obligatoriedad de denunciar. Entonces le mandata al Estado salvadoreño que tiene que establecer esos límites de forma clara, porque de momento el personal médico está en estos momentos con el temor a incurrir en un delito y por eso es de que prefieren certificar todos los sospechosos que ven a fiscalía. Sí, licenciada, y en este caso, a mí me causa como curiosidad si en realidad me imagino de que tuvo que haber un expediente clínico en el cual me imagino de que la doctora tuvo de dar su diagnóstico en sí, porque a las cabales ella hizo como la aseveración de que en realidad sucedió que había sido un aborto. Entonces, no sé, supongo que tuvieron que haber practicado exámenes médicos para poder determinar si en realidad lo que había sido era un aborto provocado o en sí se dio el inconveniente por el estado de salud de la persona. Claro, y eso fue lo que criticó también la comisión y que vulneró el principio de presunción de inocencia. Es decir, que desde el principio se dio por sentado de que había sido una comisión dolosa. No se dio la oportunidad de indagar o que la víctima se defendiera en cuanto a decir si había sido algo, pudo haber sido una comisión culposa también, ¿verdad? Pudo haber sido parte de su defensa, decir fue negligente porque pues sucede, ¿no? Que a veces por negligencia no voy a los controles, o yo también puede ser por el bajo nivel cultural que no advertí o no fui cuidadosa con el embarazo, pero es muy distinta una conducta culposa que incluso en el caso de aborto no es punible, ¿verdad? No se responsabiliza penalmente, o Sí, incluso que ella pudiera defenderse, ¿no? correcto, porque como decía, creo que el compañero Alexis creo que mencionaba de que en realidad por el tipo de cultura, en este caso por ser una persona analfabeta, en este caso todo eso tuvo que haber quedado establecido en el expediente clínico, en el donde deberían determinar de que la persona en sí por el tipo de nivel social que tiene, no tuvo acceso a lo que fue un control o en sí
tener acceso a la educación sexual, de decir, en determinar cuándo sé que puede estar embarazada o decir, va a presentar estos síntomas. Entonces, todo eso considero yo de que la doctora tuvo que tener todos esos elementos para poder tomar la decisión que hizo de denunciar o en sí consultarla con las autoridades del hospital. Claro, muchas gracias, Saúl. Sí, Jessica. Doctora, buenas noches a todos. Hay algo que me llama bastante la atención, ¿verdad? El hecho es de que la doctora que atendió a la paciente pues se haya tomado las atribuciones de interponer denuncia, pero ¿dónde queda el hecho de, como ya decía un compañero, ¿verdad? Hacer un examen físico, ¿dónde ha quedado el hecho de que la paciente ya había consultado? Y normalmente, bueno, estos casos, cuando suceden o se da el conocimiento en los noticieros o qué sé yo, normalmente la persona que se provoca un aborto no acude a un centro hospitalario, no acude a un centro hospitalario, o sea, es bien difícil o es bien escaso los casos de que, por ejemplo, yo me provoco un aborto y me voy para el hospital porque yo sé que inmediatamente pues estoy en problemas legales, ¿verdad? Eh, Aquí se deja visto el problema, el factor educacional que la paciente tenía, pero me llama la atención también que las autoridades se hayan enfocado nada más en hacer ver la culpabilidad que tenía la paciente y no haber investigado, o sea, los antecedentes que ella tenía, porque, o sea, aparte de eso, ella tenía un padecimiento crónico que de una u otra forma pudo haber afectado la condición de embarazo que ella tuvo, ¿verdad? Entonces sí, son cosas que habría que ver quizás la sentencia que dieron acá en nuestro país para determinar cuáles fueron las pruebas que también ellos utilizaron para culpabilizar a la paciente. Muchas gracias, Jessica. Sí, Saúl. Doctora, a mí me llama la atención algo, ¿en qué momento saber que los doctores tienen delimitado hasta dónde guardar lo que es el secreto profesional? Uh-huh. Porque, o sea, sabemos que no todos los casos son iguales, pero ¿cómo se puede delimitar eso? Saber cuándo en sí puede romper el secreto profesional o cuándo lo debe de guardar. Claro, eso es de los grandes retos que estableció también la Comisión Interamericana en este caso, y quizás tiene bastante relación con otro caso que menciona también ahí la Comisión, que sucedió en Perú. Les voy a buscar el nombre, el caso de la Cruz versus Perú, que también es parte de la sentencia que cita la Comisión en este caso. Y es en cuanto a los límites del secreto profesional, porque en ese caso de la Cruz versus Perú también una médica fue condenada por el Estado peruano por haber atendido a militantes de la guerrilla. Entonces se le condenó por terrorismo, por haber colaborado con la guerrilla, y ella decía que como parte de su secreto profesional, ella en su deber de médica, con el derecho de salvaguardar la vida de sus pacientes, ella tenía que atender a las personas que llegaban heridas al centro hospitalario y no cumplir con la obligación de denunciarlo, porque si se acuerdan, es una de las obligaciones legales que se le establece al médico y que por eso pueden violentar el secreto profesional, cuando tengan el conocimiento de que se ha cometido un delito. Pero entonces aquí es donde la Comisión Interamericana dice, el establecer esta regulación sin tener los límites claros. Una cosa es que la víctima que yo estoy atendiendo fue víctima de un delito y entonces yo denuncio que ha sido víctima de un delito. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy atendiendo al victimario o al supuesto victimario? Si yo pongo esa obligación al personal de salud de denunciar al supuesto victimario, lo que vamos a tener es que los supuestos victimarios no van a acudir a un centro de salud a atenderse. Y estamos vulnerando sus derechos porque toda persona, incluso aquella que haya cometido un delito, tiene derecho a la vida, a la integridad, tiene derecho a ser atendido en el sistema de salud. Entonces, lo que la comisión hace énfasis es que el poner esta obligación en el personal de salud de denunciar a presuntos victimarios que llegan a recibir atención médica está vulnerando el derecho a la vida privada y el secreto profesional.
Es decir, y es parte de las recomendaciones que hizo la Comisión al Estado salvadoreño, de garantizar, y les leo las conclusiones o los mandatos que hizo la Comisión, en este caso al Estado salvadoreño: garantizar la certeza legal del secreto profesional médico mediante una regulación adecuada que sea el resultado de una debida ponderación de los derechos e intereses en juego, y crear un protocolo para su protección por personal médico en casos relacionados con emergencias obstétricas o abortos, que cumpla con los estándares internacionales y que contemple detalladamente los supuestos de excepción. Entonces, como ustedes pueden ver, la Comisión ha dejado en claro que en El Salvador actualmente la legislación es confusa para los médicos. Es decir, se sienten en obligación porque tienen miedo de ser denunciados por este delito de deber de abstención, o porque el deber de dar informe cuando se ha cometido un delito, y entonces prefieren hacer la denuncia. A esto, pues la comisión en este caso hace alusión de que también la médica al parecer está actuando bajo algunos estereotipos de género. Es decir, considerar que una mujer pobre que ha sido infiel, que no cumplió con su deber de naturaleza materna que se esperaba, va contra el instinto, y entonces pareciera que lógicamente yo di por sentado de que se cometió un delito, o que fue voluntario, que fue doloso, cuando como médica quizás su único rol era el decir, ¿verdad? Hay una persona que ha tenido esta emergencia obstétrica y necesita atención, ¿verdad? Y ya sean las autoridades las que van a determinar si fue doloso o no. Digamos que al personal médico no le corresponde dar su opinión respecto a que fue producto de una infidelidad o que la persona lo hizo con mala intención. Lo único que pueden documentar es en qué condiciones la recibieron y en qué condiciones le dieron atención, y sobre todo tratar el máximo de salvaguardar la vida. ¿Sí, Ani? Sí, licenciado, usted iba a comentar algo sobre el inciso segundo del artículo 312, porque el 312 es bien específico en cuanto a que, pues, a un empleado o funcionario público, ¿verdad?, la obligación que tiene de informar. Y luego el 312 establece, pero lo hace específicamente, textualmente acá dice: igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínico u otro establecimiento semejante, público o privado, que no informara al funcionario competente el ingreso de personas lesionadas dentro de las 8 horas siguientes al mismo. Entonces, ahí nos quedamos en esa parte de usted iba a explicar sobre eso. Algo, ¿será que delimita en este caso solo a las lesiones? Es que si nos atendemos al principio de legalidad y que en el ámbito penal este impera, ¿verdad? No se pueden hacer interpretaciones extensivas, solo restrictivas. En este caso, el personal de salud solo está obligado a informar cuando ha llegado una persona lesionada por haber sido víctima de un delito. ¿Qué es lo que está pasando en El Salvador? Por eso es la crítica que hace la Comisión Interamericana, que se está dando a parámetros de interpretación extensiva, porque entonces también se está denunciando a la supuesta victimaria, que fue lo que sucedió en este caso. Entonces, ¿qué es lo que dice la Comisión? El personal de salud no tiene claridad de cuál es el límite de este delito. Como yo les decía, pudiera ser que la confusión se dé porque, como en el primer inciso se dice, ¿verdad?, el funcionario, empleado público, agente de autoridad, autoridad pública, puede hacer que el personal de salud se considere incluido dentro del término de empleado o funcionario público cuando son del sistema de salud. Y entonces, por ese miedo, por ese temor a incurrir, porque hay sí dice, ¿verdad?, que tienen que dar conocimiento de cuando se hubiese perpetrado un hecho punible. ¿Qué le pide la Comisión a El Salvador? Que tiene que dejar claridad que los médicos no entran dentro de esta definición, al menos en este tipo penal, decir que los médicos solo son responsables de denunciar cuando una persona ingresa lesionada por haber sido víctima de un delito. Pero tiene que dejar claridad de que la obligación no está cuando están atendiendo a victimarios o a presuntos victimarios, porque nuevamente esto está haciendo que las personas no acudan al sistema de salud, y además está poniendo en una disyuntiva al personal de salud, ¿no? Porque entonces están con ese temor de si darle una buena atención a la víctima o se enfocan más en la denuncia penal,
porque tienen miedo de ellos también terminar siendo luego condenados por omisión de aviso, ¿verdad? Entonces, sí, es de los retos que tenemos actualmente en el país. Creo que se estaban haciendo interpretaciones contrarias a los derechos humanos, en este caso del secreto profesional, que el personal de salud también está en esta situación de vulneración de su derecho, porque es parte de su derecho como profesionales el tener, el garantizar este secreto profesional, el no ser coaccionados a denunciar. Y de hecho, pues también en la doctrina que les he subido en el campus virtual también, cuando se desarrolla el secreto profesional se establece el derecho que tiene el profesional de salud, el profesional médico, de atender a sus pacientes sin coacciones, sin miedo a luego ser penalizados por atender a personas que supuestamente o pueden haber cometido algún delito. Bien, pues vamos a tener la oportunidad en la clase del sábado de continuar debatiendo sobre estos interesantes temas y también sobre los delitos que se pueden cometer en el ámbito de la legislación de salud. Yo les agradezco su participación tan activa, esos interesantes aportes. Espero pues también de que ustedes hayan disfrutado leyendo el caso. Es un caso bastante ejemplarizante y vamos a decir actual en nuestro país. Como les digo, actualmente está siendo conocido por la Corte Interamericana, todavía no ha habido un fallo, ¿verdad? Pero es muy probable que también el Estado salvadoreño sea condenado por esta falta de omisión de claridad en cuanto al derecho al secreto profesional médico. No, buenas noches, solamente agradecer a la doctora que nos haya acompañado y nuevamente pues agradecer a todos ustedes su presencia al foro sincrónico. Recordarles que la semana virtual está abierta desde el día de ayer. El día sábado tenemos la última clase sincrónica a las 6:30 y recordar nuevamente que tienen hasta el martes 27 para entregar la tarea. Esa tarea corresponde al 55% de la evaluación y entonces esperamos o los invitamos a realizar esa tarea y posteriormente se les entregarán los registros y calificaciones del curso. Nos vamos a quedar hasta acá. Nuevamente agradecerle a la doctora y buenas noches y bendiciones a cada uno de ustedes. Buenas Muchas noches. gracias, buenas noches. No se sintió la hora. Bueno, me alegro mucho. Buenas noches. Adiós.